para invertir en Estados Unidos como extranjero. ¿Y luego qué sigue? En Estados Unidos hay muy buenas oportunidades de inversión como las que tú promueves. Explórenlo, de verdad pueden encontrarse una muy grata sorpresa. Hola, José Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Qué quedamos bueno. pendientes con varios temas la vez pasada. Así es, tuvimos un episodio con José Eduardo que si no lo han escuchado les recomiendo regresarse, que es como un preámbulo de lo que vamos a hablar ahorita. José Eduardo Serna es un amigo ya de mucho tiempo y un experto en el tema de estructuración de empresas para invertir en Estados Unidos, ¿no? A través de CBR tienen ya mucha experiencia de personas que tienen empresas operativas y de inversión en Estados Unidos, y quisimos volver a tener otro segundo episodio porque es un tema que definitivamente hay muchos mitos alrededor de él y hay mucha tela de donde cortar. Entonces, les recomiendo regresarse al primer episodio si no lo escucharon. Y yo quiero platicar en lo que nos quedamos pendientes. O sea, ya hice la estructura, a lo mejor le hice bien, le hice mal, no sé, para invertir en Estados Unidos como extranjero. Okay. ¿Y luego qué sigue? ¿Qué hago? ¿A qué estoy sujeto? O sea, ¿qué pasa después? Ok. Tengo que partir esta respuesta con una premisa en Estados Unidos. En Estados Unidos todos dan por hecho que si hiciste la estructura, sabes cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus derechos. O sea, todos dan por hecho el IRS. No, a ver, si fuiste con una vendedora de bienes raíces, ella da por hecho que ya sabes los temas de sucesión testamentaria, cómo es la forma óptima para invertir. Si vendiste una casa, tu agente ya sabe que te van a retener el 15% de la venta de la casa. Si vas incluso con tus contadores, con tu despacho de CPAs, dan por un hecho que si tienes una empresa en Delaware, los eneros pagaste tus $300 por la franquicia en Delaware. Son cosas que nadie te va a avisar. Que nadie te va a avisar. Y yo, fuera del aire platicábamos, yo te decía, yo tengo licencia de bienes raíces y he ayudado a un par de personas a hacerle muy orgánico al tema de inversión, pero como yo soy más inversionista, no puedo y muchas veces he dejado de, o sea, uno como agente de bienes raíces no tiene la obligación de, es más, ni siquiera está facultado ni debe de dar consejo legal a las personas, inclusive hasta te pueden quitar la licencia por eso. Entonces yo he visto que pues mientras llega el inversionista a meter el capital en una propiedad o en un tipo de inversión, pues el agente o la persona que lo lleva lo recibe y, como dices tú, da por hecho o decide no meterse porque no es alguien que está tampoco capacitado y legalmente pueden hasta quitarle la licencia. Sí. Pero, entonces, ¿qué? O sea... Eso es muy cierto, entre llamémoslo la sobreregularización. Y hay otro componente que estoy encontrando la respuesta, sí, es porque nuestra cultura es más de ayudar. Nuestra cultura latina. Nuestra cultura latina es más de ayudar, de involucrarte con tu cliente, de darle un valor agregado. Porque lo que me estoy dando cuenta es que yo te vendo y te vendí. Yo te invité a invertir. O sea, un esfuerzo como un podcast que estás haciendo tú para inversionistas que se sensibilicen y demás, me parece que es mucho más de una cultura latina que una cultura de allá. Es una percepción, Okay. pero es muy importante tomarlo en cuenta para proteger a tu inversión o protegerte hacia adelante en donde vayas a ir. Pero, ¿qué es lo que yo debería saber? Si yo voy a invertir y mi agente no me va a decir, ya hice una empresa y ya voy a vender la casa, ¿en qué me tengo que fijar para que sea de una forma eficiente, ¿no? Y para obviamente que no me salga caro. Ok. Vámonos otra vez como a los Atrás. mitos. Ajá. ¿Okay? En Estados Unidos la temporada de impuestos empieza en marzo. Sin embargo, tú en Estados Unidos te permite pedir una extensión para presentar la declaración de impuestos y depende del tipo de forma de tributar, si te puedes ir hasta octubre. Pero eso es muy diferente a que pagues los impuestos hasta octubre. ¿Okay? Entonces tú puedes hacer un precierre de impuestos y pagarlos incluso trimestralmente
el año fiscal anterior. Supongamos ahorita 2023. Tú invertiste directamente en una casa y generaste rentas. Tienes tus ingresos, tus gastos. Trimestralmente deberías de pagar el 21% de esa utilidad. ¿Por qué? Porque cuando llegues a marzo, si te esperaste hasta marzo para pagar, vas a pagar moratorios del 2% mensual de esos impuestos que debiste haber pagado los meses atrás. ¿Pero por qué si todavía no cerraba el periodo de inversión? O sea, si todavía no cerraba el periodo de reporte de impuestos. Pero es diferente el reporteo de impuestos al pago de impuestos. El pago de impuestos lo tienes que hacer y en el reporteo de impuestos vas a decir, yo tuve una utilidad de $100,000, al 21% tengo que pagar $21,000. ¿Okay? Esos $21,000, si no los pagaste, si te esperaste, por ejemplo, hasta octubre, Pero si tú metiste la extensión, no importa. Una cosa es la extensión para presentar los números y otra cosa es el pago de los impuestos. ¿Okay? Ahí hay mucho ruido o mucho mito. Que no, yo me voy a esperar hasta octubre. Pues sí, pero hay que pagar moratorios de esos impuestos que se debieron de haber pagado en el pasado. Oye, y con tanto rollo y tanta desconocimiento que hay, no, para un extranjero no decir, ¿sabes qué? México está creciendo, entonces, ¿para qué me voy a ir a invertir a Estados Unidos? O sea, no es mucho rollo y luego la doble tributación, andar pagando allá y aquí, o sea, porque además de tener la inversión y lo que le puedo ganar, no se me va a consumir en esta estructura, en esta asesoría, en estos impuestos que se van a estar reportando cada año, no se me va a consumir esa utilidad. Lo que nosotros hemos calculado es que si vas a invertir arriba de $150,000, ahí es donde alcanzas el punto óptimo, $150,000 y entre 6 y un 8% de cash on cash en donde vas a invertir. Con eso ya estás por arriba de las tasas de retorno de inversiones en México. Okay. Eso es lo que nosotros hemos visto típicamente en los inversionistas. Okay. Entonces, sí es más lo que se debe de estudiar, pero ahora sí me voy a echar flores. Si te apoyas en personas que lo hacen en el día a día, pues te vamos a avisar qué es lo que tienes que ir cumpliendo a lo largo del tiempo para maximizar tus rendimientos. Nos pasó el año pasado, por ahí de junio, que se tenía que presentar un formato BE12. Sí, claro. ¿Ok? El CPA te decía, eso no es mi responsabilidad porque lo está pidiendo una secretaría ajena al IRS. Que es algo nuevo, o sea, Sí. Y que se hace cada X periodo de tiempo. Es un lapso de tiempo. 7 años, ¿no? 5. 5. Creo que 5. No me acuerdo. Pero Sí, pero sí, a mí sí me pasó porque me enteré inmediatamente, sin tener por qué, porque yo no soy responsable por los inversionistas, pero le avisé a cada uno de los inversionistas, oye, está esto, porque pues, a ver, yo no soy CPA, yo traigo una oportunidad de inversión, es responsabilidad de cada quien. Yo no puedo evitar, a lo mejor por lo que tú dices cultural, pues no avisar, pero oye, está esto, infórmate y habla con tu contador o quien te declara los impuestos, y aparte de algo súper sencillo. Sí, sí, era algo, o sea, era un Súper trámite. sencillo, ni siquiera costoso, simplemente una información que tenías que enviar. Pero si no te enteraste, puede ser una razón de una multa, ¿no? Y multas grandes. En Sí. Estados Unidos las multas son muy costosas. Entonces, en el caso específico, y como abrimos, el CPA dijo, el BE12 no es mi tema. Si te fuiste con abogados a constituir la empresa, tampoco fue su tema porque ellos te ayudaron a constituir la empresa. Entonces te quedas en un punto en donde, ¿a dónde corro? ¿Qué es esto? Y entonces a Google a ver qué es esta BE12 y luego, no sé, a un tutorial en YouTube o a un podcast o TikTok y etcétera. Pero son situaciones reales que nos tocó vivir hace unos meses. A ver, cuéntame qué es la B12, ¿no? Porque va a haber quien está escuchando el podcast y dice, bueno, pues ya dime qué es. La BE12 es un formato que se tiene que llenar. En mi agenda sí lo traigo, con la cabeza Sí. el dato no lo traigo, pero me parece que es cada 5 años calendario. Okay. Entonces, el año pasado tuvimos que presentar no es cierto, este año, ya estoy en el 2024. En el 2023, en junio del 2023, la Secretaría de Comercio en Estados Unidos pidió que las empresas que tuvieran
extranjeros en más de un 20% en su participación social presentaran ese formato. Ok. ¿Y qué pasa si no lo presenté? Se me pasó, me enteré, estoy viendo el podcast ahorita me enteré y ya pasó, ya era el año pasado y se me fue. No puedo dar la recomendación en público. Ok, está bien, válido, válido. O sea, siempre hay manera de arreglar las cosas. Siempre. Y hay veces que la manera de arreglar las cosas es no haciéndola. O sea, hay veces... Arriesgarte. Sí, dices, Y a lo mejor no pasa nada. y a lo mejor sí. Pero si la presentas sí te va a pasar. Entonces, a veces es mejor decir, no la presento. Ok. No es lo recomendable. Obviamente lo recomendable es que quien te asesore se haga o busque hacerse cargo del 100% de tus obligaciones en Estados Unidos. Ok. Pasa el 2024 vamos a tener otra obligación. Pues no me voy a meter todavía porque la estamos estudiando. Ok, buenísimo, buenísimo. Oye, y si yo ya, ¿cómo corrijo esos errores? O sea, yo ya constituí la empresa en un estado que no era conveniente, compré una casa con una estructura que no era conveniente, ¿qué hago? Mira, todo es arreglable. Okay. Todo es arreglable. Este año nos tocó mover varias empresas de Delaware a Texas. Okay. Se hace una baja en el estado de Texas, en el estado de Delaware, y se da una alta en el estado de Texas. Okay. Entonces, también nos ha tocado hacer cambios de accionistas, nos apoyamos con despachos locales por este tema que platicas de las licencias y demás. Para hacer cambios legales y los cambios de una empresa a otra necesitas tener licencia como abogado para poder hacer eso. Entonces, dentro del equipo a veces los hacemos internamente. El 90% de las veces tenemos que buscar dentro de nuestros aliados quien lo haga. Ok, sí, pero la importancia de estar de la mano acompañado con alguien que trae la experiencia como ustedes, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuál es el típico, el error más común que ves tú? O sea, cuando una persona ya va a invertir, ya realizó la inversión, ¿cuál es el error que más se hace en este tipo de deals? Híjole, más allá de errores, te diría, es una curva de aprendizaje. Okay. Es una curva de aprendizaje donde tienes que aprender un nuevo idioma, que es el nuevo idioma en Estados Unidos de negocio, un nuevo idioma de cómo administrarte en Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son los errores más fáciles? Pensar que esta empresa es tu caja chica y entonces le puedes meter todos los gastos. Y entonces vas de shopping y tarjeteas todo con Que sí pasa mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y entonces, pues todo eso a la hora de hacer todos los registros contables, le avisamos, ¿sabes qué? Todo esto va para atrás. Si una persona abre una empresa con la finalidad de invertir en bienes raíces, diferentes tipos de activos en Estados Unidos, y pues va a estar obligada a presentar impuestos cada año, ¿cómo le afecta para su declaración de impuestos en su país, México, Colombia, etcétera? ¿O no le debería afectar? La respuesta depende de cómo está estructurada tu empresa y cuál es tu base fiscal. ¿Cómo está estructurada tu empresa? Ya hablamos en el podcast pasado de la asociación y la corporación. Okay. Entonces, depende cómo esté estructurada, cómo tributas. Y me voy a ir un pasito más atrás. Cuando tú inviertes en fondos de inversión, ¿por qué pides las extensiones? Porque primero tiene que declarar la propiedad en donde tú invertiste. Y esa propiedad va a decir, yo tengo estos 50 inversionistas y les tengo que preparar un formato que se llama K1. K1. Y en esa K1 te va a decir cuáles son tus ingresos, tus gastos y tus utilidades de tu participación accionaria en ese inmueble. Entonces juntas todos tus K1s y con eso ya las sumas para la declaración de impuestos. Entonces tarda tiempo en que todos nosotros estén siempre listos. recomendamos a los inversionistas pedir la extensión. Sí, de hecho nosotros ya por De cajón. sistema pedimos así a todos, hayan sido clientes, estén activos o lo que sea, siempre pedimos la extensión para
¿Y qué es lo que debería de una persona revisar antes de que termine el año en estas épocas? Bueno, ahorita ya prácticamente este episodio lo estamos grabando en diciembre, ya prácticamente está acabando, va a salir al aire más tarde. Para ver qué gastos meter. O sea, cuando va a cerrar el año, ¿en qué me debería de fijar para que pues mi declaración de impuestos salga como inversionista? Siempre desde un contexto, soy un inversionista de bienes raíces, tengo una estructura para invertir en bienes raíces. Sí. Mira, Dices que no le pueden meter cualquier gasto. Sí, la respuesta es depende, Okay. porque hay fondos o hay inmuebles que por estrategia primero regresan el capital y después que se termina el capital regresan rentas. Sí, es el return on investment, o return of capital. Así es. Y eso lo declaras de una forma diferente. A la otra, exacto. Entonces, otra vez la respuesta es depende. ¿Qué te regresaron? Si te regresaron capital o si te regresaron rentas. Ajá. Porque también lo que puedes deducir es diferente. Sí, o sea, si a mí me están regresando rentas o tengo una casa, porque no lo quiero poner nada más en un contexto de fondo, tengo una casa de inversión y me está generando un ingreso, es como si invirtiera en un fondo y me están regresando, me están dando rentas que están establecidas como ingreso, no como retorno a capital, perdón, no como que me están regresando mi inversión, sino que me están dando una utilidad sobre mi inversión. Exacto. Como si yo tuviera el dinero en un fondo de inversión. Ajá. Exacto, ese es diferente. Por ejemplo, si tú tienes una casa que rentas, temas, no sé, como sábanas, toallas, temas de limpieza, los mantenimientos de la casa, etcétera, todo eso es deducible. Que esté relacionado con eso. Sí. Ajá. Si tú estás en un fondo, pues no, porque tú tienes una participación de todo ese inmueble. Pero si te fuiste de viaje a ese mercado, pues se puede poner, o sea, para ver, ¿sí o no? Digo, ya te estoy poniendo aquí sobre la pared, ok. No puedo hacer públicamente. Ok, bueno, ok. Lo vemos fuera de las cámaras. Está bien, no, mira, perfecto. Mira, la verdad es que es siempre buscamos el cómo sí y como les dije, son patrimoniales y entonces buscar la mayor eficiencia de todo este esfuerzo que haces por maximizar tu patrimonio. Siempre buscamos el cómo sí y hay que buscar las formas que se hacen correctamente. Okay. Y yo sí agradezco, por ejemplo, que me pregunten antes de hacer las cosas, porque después te dicen, no, pues ya fui y vine y aquí está. Fui, vine, lo pagué con la cuenta de la inversión, porque pues se justifica por esto. Ajá. Okay. Y pues sí, pero te fuiste, no sé, a Madrid, a donde tú quieras. Y una vez que ya se vendió el inmueble o hubo una desinversión en el fondo y te entregan tu capital y ya en la declaración de ese año se paga, pues se declara esa utilidad y se paga la tasa que te toque según cómo esté la estructura. Ese dinero se puede quedar, o sea, si lo típico es dejarlo en Estados Unidos y lo reinvierten ahí, ¿qué afectación tiene con mis impuestos fuera de Estados Unidos? Ok. En el caso de México, vamos a hablar de una tasa muy clara que es la del 21%. Cuando tú pagas arriba del 21%, y voy a hablar otra vez a números cerrados y a generalidades, porque de verdad, porfa, siempre que escuchen recetas de cocina, son muy buenas a generales. Hay veces que te tienes que ir a lo específico. Entonces, voy a hablar a generales. En México, si tú pagas una tasa de impuestos por abajo del 21%, estás obligado a reportar esas operaciones que tienes en esos países que están tributando por abajo del 21% porque están considerados paraísos fiscales. Okay. Estados Unidos está en la rayita, pero sí en la parte federal. Pero como tú además pagas estatal, sumado ya estás por arriba de esa bracket. Entonces no necesariamente estás obligado a declarar las inversiones en Estados Unidos. No. Y, por ejemplo, en el caso que tú decías, ya desinvertí, me pagaron y tuve un... Entonces aquí le metí $100,000 y me regresaron 180,000, 1.8. Ok, me regresaron 1.8. 80.
pero la empresa no los declaró todavía como dividendos porque los va a reinvertir. Entonces, si declarara dividendos, entonces sí, la empresa mexicana tiene que decir, recibí dividendos de mi filial en Estados Unidos. Ok. Entonces, es un ejemplo, por favor, no lo tomen como una receta de cocina, es solamente un caso en el cual, siempre pasa, ¿no? Sí. Es un caso en el cual te pudiera pasar, pero para hacerlo necesitas que la persona que lo ejecute conozca las leyes fiscales y las tributaciones, dobles tributaciones, en qué momento estás obligado, en qué momento tu holding patrimonial, las subsidiarias tienen que declarar, y etcétera, etcétera. Ok. O sea, no es más complejo, pero sí es más técnico, pongámoslo así. Ok, perfecto. No, hombre, pues, José Eduardo, te agradezco muchísimo el que hayamos grabado otro episodio, porque sin duda yo creo que el resumen de aquí es cada caso es diferente, cada situación de cada persona es distinta, entonces no hay nada mejor más que asesorarse con las personas con la experiencia, con la gente adecuada, no hacerlo como el borras, porque luego te puede costar muy caro, mucho más caro a la larga. Sí, y Lala, yo creo que también uno de los mensajes es exploren en Estados Unidos. Hay muy buenas oportunidades de inversión como las que tú promueves. Explórenlo y conózcanlo. De verdad pueden encontrarse una muy grata sorpresa. Excelente. Gracias. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información y estás interesado en invertir en real estate en Estados Unidos. Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino, ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado. En la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este entrenamiento. O bien búscanos en Instagram como @invierte con Lala y Gaby y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalaygaby.com.